tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de War Room. Los saluda Daniel Flores, titular de este espacio. Me pueden encontrar en redes sociales como @Daniel-17 Flores para que me puedan escribir tanto en Twitter, Facebook y bueno, todas las redes sociales ahí me pueden encontrar. Estamos en la tercera ola ya confirmada por el gobierno federal por este repunte de casos de COVID-19 y bueno, definitivamente pues esta alerta nuevamente con esta antesala que ya tuvimos del confinamiento, de las fases, de los semáforos, de lo difícil que ha sido pues llevar esta pandemia que para todos les ha pegado económica, socialmente y en varios sentidos. El desempleo está bastante fuerte, pero estamos viviendo una tercera ola ya confirmada por los datos del gobierno federal, por especialistas. Y bueno, pues quiero tocar este tema, sobre todo de los médicos privados. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasó? Tenemos aquí a David Berrones Medina, que fue vocero del movimiento Vacunas Médicos MX, que nació a principios de este año. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Hola Daniel, bien, bien, muchas gracias. Un honor siempre estar aquí contigo. Gracias, David. Oye, pues esta iniciativa salió, tomó mucha fuerza, sobre todo porque pues los médicos son los primeros que están ahí en esta llamada primera fila de batalla para atender a los pacientes con COVID. Y bueno, ¿qué sucedió ahí? Cuéntame un poco más, por favor. Pues mira, lo que pasó en su momento y yo creo que todo fue un gran parte como un error en el uso de las palabras en su momento, como hablar de médicos de primera línea, quiénes sí están en riesgo, quiénes no, segregar al sector público y al sector privado, que después hicieron esta transición de decir, bueno, no es de que sea público o privado, sino que son de primera y segunda y tercera línea, cuando pues se sabe que básicamente no fue así, ¿no? Que se vacunó solamente a los médicos del sector público y después empezaron a vacunar del sector privado, que se consideró por parte de las autoridades que eran con más riesgo, o sea, de más riesgo. Hicimos muchísimo énfasis en su momento, como bien dices, que tuvo mucho impacto porque lo que nos dedicamos nosotros es a presentar los datos reales, presentar la evidencia científica, Claro. los artículos publicados ya en todo el mundo de quiénes eran las personas que más se enfermaban, cómo podíamos prevenir tantos decesos en el personal de salud, cómo no era tan relevante distinguir si eras primer contacto o segundo contacto, porque al final de cuentas el personal de salud que más llegó a fallecer en todo el mundo, pues no fue el del primer contacto. Entonces, nuestro objetivo en ese momento pues era tratar de que llegara la vacuna a todos los médicos, todas las enfermeras, todos los camilleros, etcétera. Y pues desafortunadamente en el lapso de 3, 4 meses nunca obtuvimos una respuesta. No hubo respuesta. Oye, yo recuerdo mucho, sobre todo porque las noticias, pues todo esto que salió de los héroes llamados médicos, nada más era el médico, pero no quedaba, ¿dónde quedaba la enfermera? ¿Dónde quedaba pues los trabajadores de todo el hospital, ¿no? Como bien lo dices, y pareciera que a lo mejor eso fue el error, ¿no? Pero también el gobierno federal hizo oídos sordos a esta petición. Sí, yo viéndolo en retrospectiva te puedo decir que sí. O sea, ellos decían que estaban abiertos al diálogo, que querían negociar, que se iban a vacunar, hasta que llegó un momento donde se rompió todo, que fue la famosa declaración de espérense cuando les toque. Sí, Entonces, del propio del presidente, propio ¿no? presidente, exactamente. Entonces ya cuando nosotros escuchamos eso nos dimos cuenta que pues tenemos poco tiempo para tratar de hacer algo. Afortunadamente no te puedo decir que el movimiento fue totalmente en vano, porque sí hubo mucho avance en muchas partes de la vacunación. Nosotros tenemos el conocimiento de más de 500 médicos que se vacunaron gracias al movimiento aquí en la Ciudad de México. Bueno, al menos, ¿no? Se habló mucho de esto en todas las cadenas nacionales, entonces pues fue un tema que probablemente estaba muy olvidado, o por lo menos estaba enterrado, y nosotros pues creo que logramos desenterrarlo, y si bien no logramos que se vacunara todo el personal como lo hacen todos los países del mundo, básicamente, Claro. pues bueno, se logró algo y creo que pues esas pequeñas ganancias fueron importantes. Oye, el propio vocero de la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, todavía en las vespertinas me tocó varias veces preguntarles del movimiento y qué estaba sucediendo con el sector privado, ¿no? Él pues contestaba a medias, él mencionaba que sí se estaba avanzando. ¿Mintió Hugo López-Gatell sobre la estadística de los médicos que estaban vacunando, sobre todo en este inicio del Plan Nacional de Vacunación, sobre todo cuando había muchas dudas, sobre todo cuando se iniciaba
a aplicarle la dosis a los médicos en el país. ¿Qué sucedió ahí? Pues sí, o sea, definitivamente tantas veces que se mencionó que ya el personal de salud estaba vacunado, pues no fue cierto. Y te lo digo de mi experiencia propia, de la experiencia de mis compañeros, e inclusive varios médicos del sector público no fueron vacunados, inclusive cuando estaban diciendo que ya se habían vacunado. Estoy hablando meramente de médicos, ¿eh? O sea, falta toda los otros tres cuartas partes del importante equipo del trabajo de salud que pues no fueron considerados. Oye, la narrativa, y digo, lo hemos señalado mucho en este espacio, David, del propio presidente, ¿no? Del hombre más poderoso del país, con una tribuna que es Palacio Nacional en las mañaneras, mencionando, y lo dejó entrever, y es algo que incluso especialistas y médicos lo han venido a denunciar aquí, del sector privado es para estos fifís, para personas de clase media alta, bueno, pues el sector público es para la gente de más bajos recursos. ¿Crees que se hizo esta división y esta polarización del sector privado es para la gente que tiene lana y el sector público pues es para la gente que lo necesita, Para el pueblo, ¿no? para el pueblo? Esa es la Sí, narrativa que ha manejado el propio Andrés Manuel López Obrador. Digo, no lo estoy diciendo yo, lo han venido a denunciar ya especialistas médicos. ¿Crees que sucedió eso? ¿Crees que no abonó en nada sobre todo para los médicos que estaban ahí? Claro, o sea, ahorita, y nosotros lo denunciamos muchísimo, gran parte de todo el problema, y yo creo que muchos de los problemas que hay ahorita, no nada más en esta cuestión de la pandemia, es la polarización que ha habido últimamente. O sea, México es un país que siempre ha demostrado ser un país muy unido ante todas las adversidades, y ahorita estamos viendo muchísima división. Hay mucho rencor por parte de ambos grupos. Sí, demasiado, ¿no? Y lo vemos muchísimo ahora con las elecciones de la Ciudad de México, ¿no? Todos los memes de la capital. Sí, de que en unos pagas impuestos y en otros no. Exactamente. Entonces, justamente esa polarización que hubo en ese momento fue, yo creo que devastadora, porque también, y te lo digo con cifras inclusive del mismo gobierno, aproximadamente el 80% de los derechohabientes del IMSS o del ISSSTE o de cualquier sector público de salud se atendieron primero en un médico privado. O sea, no, esto de decir la medicina privada es solamente para el elite, ¿no? Para un cierto sector. Y te podría decir que la enorme mayoría de la gente va primero con un médico de farmacia, que es un médico privado. Al final de cuentas. Mira, y qué bueno que haces esa aclaración, David. La gente de las colonias, de la periferia, de los estados acude, y digo esto de acuerdo, si no me equivoco, en los datos del INEGI que lanza, a un médico de farmacia que al final está considerado en el sector privado, ¿no? Exactamente. No es el que trabaja en grandes hospitales, que tampoco está mal. Exactamente. Que tampoco está mal, insisto, no es que el sector privado y este tipo de hospitales con grandes estructuras esté mal, pero pareciera que sí, ¿no? Exactamente. Sí, se queda ese sabor de boca de decir, los privados es igual a gente rica, que la gente rica se espera, porque inclusive es eso de se espera y que se forme y que sacaron los privilegios, o sea, todo eso siento que no abona para nada en esta situación. O sea, creo que todo el mundo sabemos que, bueno, hay muchas cosas que mejoran en la campaña de vacunación, ¿no? O sea, eso yo creo que es inaceptable que gente esté parada 4 horas esperando a que la vacunen cuando podría ser una manera más eficiente. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? A fin de cuentas, esto de ahora todos esperan y ahora todos se forman igual que siempre, no abona nada, como tú dijiste, no es algo que nos ayude en este momento. Claro. Sí, sobre todo, y me gustaría que me dijeras un poco sobre todo las dudas, y agradecemos mucho a los que se están conectando a través de la plataforma de Radio 13 para que nos puedan escribir, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido esta campaña de vacunación? ¿Cómo la han pasado en este entendido que pues ha sido un poco desorganizada? David, los médicos que se enfrentan, sobre todo en esta tercera ola, ¿qué es lo que están viviendo otra vez? Tenemos a un sector ya cansado, con bajas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué les están comentando? Mira, qué bueno que toca este tema. Hace pocos días, yo creo que fue la semana pasada, salió un artículo que a mí me gustó mucho. Cuando hablamos de artículos, son publicaciones oficiales en revistas científicas, validadas, o sea, son cosas que ya están dadas por entendido que son ciertas, ¿no? O sea, porque tienen un método científico de respaldo. Claro, no es una fake news exactamente, no es un artículo de cualquier un youtuber, ¿no? Sí, no, es una cosa que ya está dada por hecho que es cierta.
empezaron a hacer estudios en los pacientes que empezaban a presentar la variante Delta. Y decían, bueno, ¿por qué es tan más? Porque todos hemos escuchado, ¿no? Que es mucho más transmisible, que es más letal, que no, bueno, pero ¿por qué? Entonces se dieron cuenta comparando los pacientes con la variante Delta que con la variante Alfa, Beta o Gamma, que son las Han que salido, hemos ¿no? tenido antes. La carga viral empieza mucho antes que las otras. O sea, a las pocas horas de haber tenido contacto empieza la carga viral. Y la carga viral es 1000 veces más fuerte que con las variantes. Estamos hablando de no el doble, no el triple, 1000 veces. Está muy cañón. Está cañón. Entonces, no es nada más el hecho de que pues sea una variante que se transmite más rápido, sino que efectivamente es más letal. ¿Y por qué es más letal? Pues porque los virus también aprenden. O sea, la evolución no es nada más para los humanos. La Para evolución todos, ¿no? y los virus aprenden, te prometo que mucho más rápido que nosotros. Entonces, este virus es más estable, ¿cómo se llama? No se afecta tanto con los cambios de temperatura, tiene capacidad de multiplicarse más rápido, por lo cual a veces la vacuna es muy efectiva, la mayor parte de las vacunas son efectivas para la variante Delta. Sin embargo, si tu carga viral empieza a ser mucho mayor que lo que la vacuna te puede dar de protección, pues también te vas a enfermar, ¿no? Seguramente, Entonces, ¿no? estamos viendo un número muy incrementado de casos positivos en gente joven, principalmente porque, pues bueno, creo que es gente que en general nos descuidamos más. Sí, la generación millennial, ¿no? Que Exacto. ya ha estado saliendo un montón de notas sobre eso. Exactamente. Y sobre todo, pues que también que no están vacunados, ¿no? O sea, sí estamos viendo un repunte importante y eso es algo creo que se debe de quedar con la gente que nos está escuchando, que eh, ya es un hecho que ya estamos en el tercer pico, los pacientes ya están empezando a saturar nuevamente los hospitales y esto es de las cosas más peligrosas que puede haber. O sea, porque nuevamente estamos volviendo a ver lo mismo, está pasando nuevamente. Y mira, ahorita que lo mencionas, quiero retomar una denuncia que me llegó ayer en la mañana del Hospital La Raza, ¿no? Nuevamente trabajadores. En este año, pues he tenido oportunidad de que me lleguen denuncias de diferentes hospitales privados y públicos y ya no están teniendo, primero los insumos, que ha sido una constante en toda la pandemia. Dos, el tema de las camas, el tema de los tanques de oxígeno también, que tuvimos ahí un desabasto en la Ciudad de México. Sí. Y bueno, ahora, a pesar de esta campaña de vacunación, David, pareciera que las autoridades no quieren reconocer o no quieren, pues, ¿cómo lo diría? Dimensionar que ya estamos en una tercera ola, porque al principio en enero dijeron cerramos todo, semáforo rojo y otra vez confinamiento. Ahora, ¿por qué no está sucediendo eso? ¿Cómo, desde tu cancha, obviamente, desde tu perspectiva? Mira, creo que una constante que ha pasado desde que inició la pandemia es que se han maquillado mucho, no los datos, sino como la peligrosidad de la pandemia, ¿no? O sea, esto es algo que, híjole, desde que empezó, no pasa nada, esto no es algo grave. No se que pongan cubrebocas, ¿no? Cubrebocas, híjole, es que esos tipos de comentarios como hacen daño. No se pongan cubrebocas, salgan, vayan a comer. Entonces, pues seguimos viendo mucho de lo mismo. Muchas veces, cuando algo se hace tan repetitivo, pues la gente se acostumbra a estas cosas, ¿no? O sea, si yo quiero imaginarme al primer ministro de Inglaterra diciendo, oigan, no pasa nada, no salgan. Inclusive él mismo reconoció, él fue de las personas que al principio se tomó muy a la ligera la pandemia y lo reconoció. O sea, él dijo, me equivoqué, disculpen, ¿no? me equivoqué, vamos a retomar esto, incrementaron la velocidad de vacunación. O sea, creo que cualquier momento es un buen momento para retomar camino, pero pues no parece, yo no veo el momento porque como dices, estamos ya en una franca tercera ola, los contagios están incrementando, pero las autoridades no parecen hacer nada y Sí, parecen dice, estarlo bueno, disminuyendo. los reportes nada más están ahí, pero no veo un pronunciamiento fuerte de parte del gobierno de la ciudad, sobre todo la Ciudad de México como epicentro, Claro, lo, claro. lo vimos, ¿no? Y el gobierno federal tampoco. Y bueno, preguntarte también, el vocero de la pandemia, Hugo López Gatell, reprobado, mal calificado. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo porque pues se ha metido en un montón de rollos políticos más allá del control de la pandemia. Bueno, ¿qué te han comentado los médicos? Supongo que están bien enojados, ¿no? Pues mira, a mí es un caso que a mí me llama mucho la atención porque tú ves las credenciales del doctor y tiene una formación impecable. Sí, o sea, Está cañón, ¿no? exactamente. Y después escuchas las declaraciones que hace que cierta persona no es una fuerza de contagio, sino es una fuerza moral. O sea, como que deja mucho a duda esto que decimos, oye, ¿eres científico o eres político? Sí, sí, sí. Se pueden ser las dos, ¿no? O sea, sí, pues, definitivamente se pueden ser las dos, pero nosotros la forma en que lo vemos que está
teniendo un tinte político muy importante Sí. y que se está olvidando mucho de la salud, de lo que Claro. realmente importa. Y tenemos una cifra negra que es 3, 4, 5 veces mayor, ¿no? Sí, Se han perdido. Y yo quiero hacer mucho hincapié, David, de que se siguen perdiendo vidas, claro, de que se han claro. perdido más de 200, 300, 500 mil, y bueno, no se diga la cifra negra de vidas, de Claro. lo que ha costado al país. eh, Mencionamos, repito, el tema de no usar cubrebocas, de ser un poco, de no ser tan estrictos en lo que se dice, sobre todo en Palacio Nacional. Creo que ahí nos ha quedado de ver, y lo digo como periodista y como asistente a las vespertinas, creo que se dejó mucho que hacer por parte del vocero de la pandemia. Y bueno, no sé, su sector, supongo que están más que enojados. Sí, no, o sea, aquí creo que nunca había sido tan evidente que una mentira repetida muchas veces se vuelve La una verdad, verdad, ¿no? ¿no? O sea, Retomando ahí a George Orwell, ¿no? sí, claro, o sea, si nosotros vemos las estadísticas, y esto le invitamos a cualquier gente, no es algo que nosotros podamos estar diciendo. Uh-huh. Los 4 países con más muertes en todo el mundo por COVID han sido Brasil, Estados Unidos, India y México, ¿no? O sea, México con el número oficial, que sabemos que pues, es un número más grande y Claro. ellos mismos lo han reconocido, Uh-huh. es un número mucho más grande, pero aún con la cifra oficial, somos el 4 país con mayor muertes. A la par, estamos muy cerca de países con 10 veces la población India, 3 veces la población de Estados Unidos y Brasil. Entonces, si nosotros hacemos ese ajuste por cada 10.000 o 100.000 habitantes, pues no cabe duda que somos el país con más fallecimientos por la pandemia. Entonces, esto es algo que yo invito mucho a la gente que nos está escuchando que lo vea, que lo investigue, que lo lea, porque es algo muy permeable, o sea, sí es algo que podemos ver, pero pues como no lo escuchamos todos los días, Claro. porque pues, Y bueno, agrégale el cansancio también de la gente, ¿no? O sea, eso ha es algo sido que sí. año y medio de pandemia, sí, año y 4 o 5 meses de Sí, pandemia, sí, sí. ha sido complicado, ¿no? Muy, También. muy, o sea, creo que son de estas pruebas que pone la vida ahora a todo mundo, o sea, a las relaciones de pareja, a las Todo, amistades, o sea, hasta las... sí, exactamente, o sea, hasta contigo mismo, claro que hay un cansancio, y esto se ve en todo el mundo, o sea, esto sí no es propio de los mexicanos, pero sí ha habido muchas cosas psicológicas, psiquiátricas que hemos tenido también que enfrentar y que, pues bueno, estamos adaptándonos a todo. Oye, nada más para dejar bien en claro, el sector privado no solamente son esos grandes hospitales. Ujú. ¿Qué incluye el sector privado a nivel nacional, en la ciudad, en los estados? ¿Cómo lo podrías definir? Sobre todo porque se quedó como esa percepción de son ricos, ¿no? Es para gente Claro, rica y que pues ellos paguen y ellos esperen, ¿no? claro. No, pues mira, una gran parte de los médicos formados en el país son médicos generales. O sea, la proporción de médicos que hacen una especialidad son pocas. Entonces, la mayor parte Es muy poco, o sea, el tema es de... los especialistas son ¿Porque pocos. es caro o es muy tardado No es más por el examen. El el examen examen? que te hacen al final de la carrera habitualmente lo presentan 50.000 médicos y pasan 4.000. O sea, Ay, está es el diez por como la ciento UNAM, ¿no? Sí, Sí, exacto. ¿no? Sí, sí, es difícil hacer una especialidad hoy en día en México, entonces la mayoría son médicos generales que tienen sus consultorios. Ah, ok. No se diga, aquí en la Ciudad de México pues no hay muchos, pero si te vas a cualquier estado de provincia o cualquier pueblo, hay una cantidad enorme de médicos generales. O Entonces, sea, el médico que sale le invierte o renta un local y exactamente. más o menos se equipa y ahí ofrece la consulta, ¿no? Exactamente. Y no tiene que ser una consulta de 1,000 pesos, a veces son de 100 pesos, 150 pesos, médicos de farmacia que cobran de 30 y Bueno, 50 es lo que te pesos. iba a decir, o sea, mi familia es de Catepec y hay un montón de consultorios que 30, 40 pesos, ¿Sí? ¿no? Ellos son Entonces, médicos privados, a final de cuentas, ¿cómo se definiría la medicina privada? Es una medicina en la que el paciente invierte cierta cantidad, sea poca, sea mucha, pero que no es, que el médico no percibe dinero del Estado. Entonces, más bien, ¿quiénes sí son los médicos del sector público? Los que trabajan en IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, el Hospital General, el Juárez, ajá. etcétera, ¿no? El Esos, INDRE también podría entrar. sí, yo creo que sí, el INDE, porque al final de cuentas es Claro. una institución. Ujú. Entonces, pues la proporción yo creo que de médicos, y eso es un número que nos fue muy difícil encontrar. Nosotros no pudimos encontrar la cantidad, sí sabemos la cantidad de médicos que hay que trabajan en la privada, pero haciendo toda la suma de todos los trabajadores de salud, no pudimos encontrar una cifra real ni oficial, pero le calculamos que es más o menos el doble. O sea, si era un millón de trabajadores de salud en el sector público, por lo menos era 1 millón también en el sector privado. O sea, ¿cuántos profesionales del sector médico, tanto público y privado, se calcula en todo el país? Es que ahí las cifras son más por médicos por cama o enfermeras por cama, pero ahorita nunca había pasado, bueno, seguramente hace mucho tiempo, pero no habíamos englobado a todos los trabajadores de la salud en un solo. Entonces,
es muy difícil saber cuántos son. Si no hay una cifra exacta. Exacto, y más, por ejemplo, los odontólogos, ellos nunca fueron considerados para la vacuna. ¿No? Y creo que no hay profesión más peligrosa para ser que el odontólogo en la pandemia. Y lo tienes casi a menos de 1 metro, ¿no? No puedes revisar a alguien la boca sin estar aquí, ¿no? Sí, y todos ellos son como 130,000 odontólogos. 130,000 sí, a nivel a nacional. nivel nacional. Ninguno de ellos fue considerado. Entonces, pues... Oye, el movimiento pues quedó obviamente para los registros, pero le siguen llegando quejas, denuncias, comentarios, ¿de qué tipo? Muchos que todavía no han recibido la vacuna, muchos acerca de pues compañeros que fallecieron. O sea, fallecieron. Sí, yo creo que una de las cifras más fuertes que tenemos, son dos que te quiero compartir, pero esta va mucho al tema. Desde enero que empezó la vacunación hasta hoy, julio, bueno, en total en México han muerto 4,000 trabajadores del personal. No parece ser mucho, pero pues es el país con más muertes de trabajadores, y esto es a nivel global. Okay. De enero al día de hoy, 1,660 trabajadores han muerto. 1,600. Son 1,660 vidas que se pudieron haber evitado, bueno, pérdida de vidas que se pueden haber evitado con una vacunación global a todo el personal de salud. Antes de empezar con la población de 40 años, antes de 50, 60, los que sean. Sí, vacúnalos, ¿no? Como lo único que nosotros hacíamos era tratar de exigir que se cumplieran los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Ellos mismos, hasta nosotros logramos que dieran un mensaje directo a México de México, vacunen al personal de salud. Claro, es que hasta por sentido común, ¿no? Sí, o sea, ya no te digo que nosotros como médicos privados o como cierto grupo de gente que hacía la invitación, no, la Organización Mundial de la Salud directamente. Y pues al final de cuentas son cosas que se vieron como si fuera un golpe, que los médicos queríamos derrocar. Híjole, es que, digo, sí me tocó cubrirlos desde que nació el movimiento, me tocó asistir a las vespertinas, tanto el vocero de la pandemia como el presidente son fifís o son conservadores, ¿no? Entonces, ¿qué gran daño les hizo ese mensaje. Sí. Y bueno, también, a ver, nada más todavía nos quedan unos minutos, a menos de que el productor nos diga lo contrario. 3 minutos todavía nos queda, perfecto. Nada, me gustaría cerrar con esto, sobre todo porque estamos en un repunte, no sé a qué dimensiones vayamos a llegar, tanto en la ciudad, digo, pese a este esquema de vacunación, David, pero bueno, tenemos a un sector de médicos ya cansado, con bajas, con un presupuesto pues limitado de acuerdo a las autoridades de la ciudad y federal, y un vocero de la pandemia que pues medio perfil bajo y con declaraciones, y cuando sale a declarar habla de los niños con cáncer que son golpistas, y cuando no, es la misma narrativa. Sí. ¿Se nos viene un escenario peor que el de diciembre-enero? Ya está aquí. Ya está aquí. O sea, la segunda cifra que te quería compartir, y probablemente sería con la que a mí me gustaría que la gente se quedara, porque a mí me marcó muchísimo leer esa, y es algo muy sencillo. En el primer semestre del 2021 ha habido más muertes en todo el mundo. Bueno, estamos hablando de nivel global, ¿no? O sea, en todo el mundo, los primeros 6 meses del 2021 ha habido más muertes que en todo el 2020. ¿Sí? Entonces, esto creo que es algo con lo que nos tenemos que quedar. La pandemia no está cerca de acabarse. O sea, ni con vacunación, ¿no? Ni con vacunación. Pareciera que el mensaje es otro, ¿no? Exactamente. Y los grandes científicos del mundo lo decían. Esto no va a ser de este año, no va a ser de 2. La pandemia está aquí, ya es una endemia. Sí, vamos a tener que vivir con eso. Exactamente. Y si no nos cuidamos, porque eso es lo que está pasando, no nos estamos cuidando, pues está pasando lo que estamos viendo. Más muertes en 6 meses que en todo el 2020. Más contagios, ¿no? Más contagios, más mutaciones. Es lo que te decía hace rato, la capacidad que tienen los virus de mutar y de evolucionar es impresionante. Entonces, pues bueno, creo que tenemos que seguirnos cuidando porque no es un escenario muy lejano, ya está aquí, ya lo tenemos aquí en puerta. Oye, nada más, ¿algún mensaje al vocero de la pandemia? Pues creo que todos nos debemos de poner a trabajar. ¿Sí? O sea, nosotros trabajaremos para atender a los pacientes. Hay todavía mucho médico, mucho personal de salud que no ha sido vacunado, y creo que eso es algo que es importantísimo, que no se debe de olvidar, que no se debe de dejar atrás, y pues invitar a todos a hacer el trabajo que nos corresponde. Y reforzar las medidas de sana distancia y de uso de cubrebocas, ¿no? Porque ya me tocó ver en el centro histórico, en Zona Rosa, y bueno, varias alcaldías, en Tepito, bueno, Roma, Condesa, Tepito, ¿no? Sin cubrebocas. Sí. Entonces, gravísimo, ¿no? Entonces, los invitamos también desde este espacio a que mantengan
las medidas de sana distancia, aunque estén vacunados. El tema de las reinfecciones, ya tuvimos aquí a diferentes especialistas, David también nos confirma, tema de las reinfecciones, aun cuando están vacunados. Hay que ser responsables, estamos ya en una tercera ola. David, nada más para cerrar, si nos repites tus redes sociales para ahí, para que te puedan escribir médicos, de todo ahí, hasta quejas de todo, pues, ¿no? Yo estoy en Twitter como @berronesmd, Berrones con B grande, y pues bueno, ahí ya saben que me pueden escribir cualquier duda o algo, podemos estar en contacto por allá. Muchísimas gracias, David. Yo soy Daniel Flores, esto fue War Room. Gracias a producción, también ahí hacen de este espacio más dinámico, más divertido. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.